En primer lugar, queremos dar gracias a todos los hermanos de la Iglesia de Los Ángeles y Peñaflor por invitarnos a esta reunión de la iglesia local, donde nosotros podemos ver cómo los hermanos sirven y nosotros hemos sido invitados a tener comunión con ellos y también servir al Señor en relación a los dones que Él nos ha dado. Cuando me invitaron, el tema que pude visualizar que era más propicio para mí es el joven y su compromiso en las reuniones de la asamblea. Ese es el tema que tuve que escoger. Así que lo que me queda claro es que hay una preocupación y uno se pregunta el por qué los hermanos, dentro de todos los temas, asignaron para tratar en esta reunión de ministerio de la iglesia local de Los Ángeles y Peñaflor, donde también nosotros estamos. Y voy a hablar de esto, de las reuniones de la iglesia local. Y cuando hablamos de las reuniones de la iglesia local, ya se han mencionado varias de ellas. Y en la gran mayoría de las iglesias locales, a lo menos 3 veces en la semana, nos reunimos con un propósito. En algunas hay 2, en algunas quizás hay 4, 5, pero todas ellas tienen un propósito, un beneficio para cada uno de nosotros. Así que cuando se habla del joven, nos estamos refiriendo a jóvenes en edad y también a hermanos que han nacido de nuevo. Pero el tema en relación a las reuniones de la iglesia local tiene que ver con todos nosotros, los que son jóvenes y los que somos menos jóvenes. Joven fui y he envejecido, dice la palabra de Dios. Y hemos visto tantas cosas. Y yo creo que por eso es la preocupación de los hermanos en relación a lo que es el compromiso, especialmente del joven, en las reuniones de la iglesia local. Pero este compromiso en las reuniones de la iglesia local no es solamente de los jóvenes, sino de todos nosotros. ¿Por qué esta preocupación? Porque vivimos en días donde nadie se compromete, donde hay temor al compromiso. Porque el compromiso, como se define, es una promesa que uno contrae y tiene que cumplirla. En relación a los jóvenes, muchas veces nos quejamos en relación a que no asumen o no tienen compromiso y no hay pasión en el compromiso. Comenzamos a hablar acerca de que necesitamos jóvenes comprometidos. Y muchas veces cuando un joven se aleja, cuando un joven ya no asiste a las reuniones de la iglesia local y nos encontramos con él o llega a las reuniones y nosotros nos acercamos a él para consultarle por qué está tan alejado, y uno usa esta palabra: hermano, ¿dónde está su compromiso? Y entonces el joven, como ha cambiado a través de los años, dice: ¿y qué compromiso soy yo? Pero su compromiso es la iglesia. Yo no he hecho ningún compromiso con la iglesia. Yo no he hecho ningún compromiso con usted. Y uno, bueno, para poder ayudar un poco, uno dice: bueno, ¿y su compromiso con el Señor? No, yo tampoco he hecho ningún compromiso con el Señor. Es decir, él siente que no ha hecho ninguna promesa y seguramente
nunca ha hecho promesas al hermano, a la iglesia o al Señor en relación a su participación en las reuniones de la iglesia local. Nunca lo ha hecho. Y uno, como quiere seguir ayudándole, le dice: bueno, pero si usted ha cantado alguna vez el himno número 500, ¿ha cantado el himno número 365? Bueno, si el joven conoce su himnario, va a saber de que él cantó alguna vez Señor, yo prometido. O consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Pero el asunto es que no afecta eso. Y como dijo una vez un hermano, y lo vuelvo a repetir, los creyentes no tenemos el hábito de decir mentiras, pero cantamos mentiras. Señor, yo he prometido consagrarme todo entero. Si uno no se da cuenta de lo que está diciendo, uno está diciendo una mentira. Así que es necesario, como los hermanos expresaron en su deseo, saber acerca del compromiso del joven. Pero ¿sabe? Son muy pocos los jóvenes que se comprometen. Así que si yo hablase del compromiso del joven creyente en las reuniones de la iglesia local, afectaría a muy pocos, Porque el compromiso lleva en sí una promesa que se hace. Pero antes de hacer una promesa, es necesario, jóvenes y hermanos, especialmente los hermanos ancianos, es que tanto el joven como los ancianos, como todos los hermanos que componen una iglesia local, conozcan en primer lugar sus deberes y sus responsabilidades. Vivimos en días, como dije, en que nadie se quiere comprometer. El joven, por ejemplo, en la familia, cuando ve a su madre atareada, preocupada, de que a él le vaya bien, especialmente en días donde todos los padres queremos que nuestros hijos se eduquen, que estudien, que tengan una profesión. Y los padres lo hacen todo, cualquier esfuerzo para que así sea. El joven, cuando ve a su madre, le dice: mamá, cuando yo termine, cuando yo trabaje, te voy a tener como una reina. Y sabe, muchos jóvenes esto lo cumplen, pero hay jóvenes que no cumplen. Ahí está esa madre esperando que el hijo termine. Y cuando termina, ocupa largas horas en oración para que tenga trabajo, porque quiere ser una reina. Su hijo lo ha prometido. Llega el día en que el hijo entra a trabajar y la madre lo mira. A ver, cuando golpea la puerta de su casa, a ver si llega golpeando con los codos o con los pies. Pero no pasa nada. Y la madre lo mira. Y muchas madres se atreven a reclamar la promesa. ¿Y qué es lo que hace el hijo? Ya está la reclamadora, la exigente, la injusta, la que no entiende. Y así no se cumplen las promesas. Esas son promesas. También muchas veces el joven en la iglesia local se compromete con la ayuda mutua y dice: cuando yo termine de estudiar y cuando trabaje, el primer sueldo que gane lo voy a ofrendar al Señor. Ojalá que la bolsa de la ofrenda sea grande. Y ocurre de que muchos no cumplen, pero otros han cumplido, incluso con dolor. Un hermano contaba de un joven que había dado toda su ofrenda
Y si lo hace joven, hágalo de a poquito, para que no se note. Contaba ese hermano de ese joven que dio todo, su primer sueldo al Señor. Ese fue su compromiso y lo cumplió. Pero después andaba muy mal, muy triste, porque no tenía plata para el mes. Y tuvo que pedirle plata prestada al papá. Así que no fue muy sabia su decisión o cómo lo hizo. Bueno, hermanos, el tema entonces será el joven, sus deberes y responsabilidades en la reunión de la iglesia local. Suena mejor. Deberes y responsabilidades. ¿Sabe? Incluso en la versión de nuestra Biblia, la Reina Valera, hay 2 capítulos, en Romanos capítulo 12 y en Hebreos capítulo 13, donde dice, eso no es inspirado, pero dice deberes cristianos, deberes. Y allí encontramos cómo en la palabra de Dios nosotros tenemos más que un llamado al compromiso, los deberes y responsabilidades. Y cuando un creyente conoce sus deberes y sus responsabilidades, sí puede haber un compromiso. Así que lo primero es saber acerca de los deberes y de las responsabilidades. ¿Qué es lo que es un deber? Un deber es una obligación que ha establecido una autoridad superior. Obligación. Tampoco nos gusta mucho oír acerca de obligaciones. Pero eso es un deber. Nosotros sabemos los deberes de hijos, de padres, de profesionales, todo eso. Responsabilidad es el cumplimiento del deber que se ha establecido. Así que, hermanos, Dios para nosotros tiene deberes. Nos ha dado obligaciones como hijos de Dios. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cumplirlos. Un hermano en la iglesia en Talcahuano que nos acompaña en las reuniones con mucho esfuerzo. Yo me acerqué un día y le dije, muchas gracias por venir, hermano. Y él me dijo, don Luis, es un deber, es una obligación asistir. Me gustó su respuesta. Bueno, para poder asumir, fíjense las palabras, para poder asumir, para poder hacerse cargo, para poder responsabilizarse de los deberes y de las responsabilidades en las reuniones de la iglesia local, es absolutamente necesario conocer cuál es el llamamiento de cada uno de nosotros, o lo que se llama la vocación, y cuál es también la profesión de nuestra esperanza. Si nosotros conocemos la vocación o el llamamiento, si nosotros conocemos la profesión de nuestra fe, nosotros vamos también a asumir compromisos. Así que Dios nos hizo a cada uno de nosotros personas ganadas para Él con un llamamiento y con una profesión. Es decir, con una vocación, con un llamamiento y también con deberes que nosotros debemos cumplir. Así que vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 4. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Cuál es lo que anima al corazón del apóstol en relación a los creyentes que han nacido de nuevo, a aquellos que han sido hechos nuevas criaturas, aquellos que deben alimentarse de la leche espiritual no adulterada como hemos oído, aquellos que deben ocupar tiempo en su crecimiento? Dice el versículo 4 del capítulo 2, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta aquí por el momento en la lectura. Aquí encontramos lo primero, hermanos. Cada uno de nosotros es invitado por la palabra de Dios y más que invitado es llamado con autoridad de parte de Dios a acercarse a la persona bendita de aquel que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La piedra viva, escogida y preciosa, fundamento de un edificio que es la iglesia, y vamos a pensar en la iglesia local, que está siendo edificada con piedras vivas. Y cada una de estas piedras vivas somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que somos edificados, como dice aquí el pasaje, como una casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, somos el templo del Señor donde Él manifiesta su gloria. Y cada uno de nosotros es parte fundamental de este templo espiritual de Dios, el templo del Señor. Y cada uno de nosotros es parte de esta casa espiritual. Pero además dice, y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Y en el versículo 9 dice, real sacerdocio. Así que, hermanos, de aquí podemos nosotros partir. Cada uno de nosotros, así como hemos nacido de nuevo, de parte de Dios, cada uno de nosotros, hermanos, ha sido hecho sacerdote. En lo colectivo somos un sacerdocio santo. Y este sacerdocio santo tiene que ver con la iglesia local. Tiene que ver con todos los que estamos aquí. Así que aquí está la vocación. Sacerdotes y sacerdocio santo y sacerdocio real. Cuando yo era joven, en Lota, mis padres eran católicos, mi madre era muy católica. Así que con los amigos del barrio nos hicimos sacristanes, monaguillos. Así que conocíamos muy bien lo que era un sacerdote. Pero gracias a Dios, hace 42 años, en la iglesia local de Lota, recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y los ascensos fueron muy grandes. Fui hecho hijo de Dios, por la gracia de Él, pero también ya no iba a ser un monaguillo ni un sacristán, sino que un sacerdote. Así que, hermano joven, tú tienes una alta vocación y tienes que ejercer una gran profesión, y es la de ser sacerdote. Pero este sacerdocio en la iglesia es colectivo y se ejerce en la casa espiritual. Porque estos sacerdotes, en relación a su llamado, también tienen deberes. Y es lo que dice a continuación: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Allí está el llamado.
sacerdocio santo. Somos, hermanos, un sacerdocio santo. Nuestros deberes y responsabilidades, ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, no voy a decir el apóstol, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. ¿Qué es lo que dice? El versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, fíjese lo que dice, lo mismo que el apóstol Pedro, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí tenemos otro pasaje donde se nos dice que nosotros somos un sacerdocio santo y que la persona bendita del Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí también están los deberes para los sacerdotes. Y uno de los principales y que tiene que ver con el tema que los hermanos quieren que nosotros presentemos es las reuniones de la iglesia local. Y tiene que ver con el hecho de no dejar de congregarnos, de no dejar de reunirnos, de no faltar a las reuniones de la iglesia local. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes, porque somos un sacerdocio santo, porque Dios así lo quiere. Él nos hizo sacerdotes. Nosotros no estudiamos para ser sacerdotes. Nosotros no escogimos ser sacerdotes. Dios nos hizo sacerdotes. Y Él quiere que nosotros cumplamos este deber, que nosotros cumplamos nuestra responsabilidad. Más aún, si queremos comprometernos en algún servicio especial, en este sacerdocio santo, mucho mejor. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, por lo que hemos leído, es uno que se acerca a Dios. Es uno que dice, heme aquí, Señor. Y como dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio normal, o lo que es vuestro culto racional. Ahí tiene que ver con sacerdotes. Y eso es lo que Dios desea en primer lugar de un sacerdote cristiano. Además, un sacerdote tiene comunión con Dios. Ofrece a Dios ofrendas y sacrificios espirituales. Tiene la labor de interceder y lo hace continuamente. Así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes, ya sea en el tabernáculo o en el templo, servían continuamente, día y noche, también se espera de nosotros que podamos servir a Dios cual sacerdotes en las reuniones de la iglesia local. Los sacerdotes eran perseverantes, persistentes, porque tenían asignado este deber de una autoridad superior que era Dios. Y a Dios debían obedecer y a Dios debían responder en relación a su sacerdocio. La vocación, como dijimos, es de Dios. Hemos nacido en la familia de Dios, hemos sido santificados, hemos sido redimidos, hemos sido lavados, hemos sido vestidos, hemos sido ungidos, hemos sido consagrados. Somos sacerdotes. Además, la competencia, los talentos,
las capacidades que el creyente tiene para el ejercicio sacerdotal, la tiene el joven. Las tenemos todas, todos son los dones. Los dones que el Señor nos ha dado. En Efesios capítulo 4, en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, allí están los dones, o los talentos, o las capacidades, o las aptitudes que Dios nos ha dado por medio del nuevo nacimiento, haciéndonos Él sacerdotes de Dios. A Timoteo, como se mencionó, se le pidió que avivara el fuego del don de Dios que había en él. Es decir, él era también un sacerdote hecho por Dios. Las instrucciones. ¿De dónde recibe el sacerdocio cristiano o los sacerdotes creyentes las instrucciones? De su palabra. Allí están, es su palabra. No hay otra. Es cierto, como dijo nuestro hermano, hay buenos autores que nos ayudan y nos han ayudado, pero el sacerdocio santo del creyente debe estar fundamentado en la preciosa palabra de Dios. El lugar. ¿Dónde se ejerce el sacerdocio cristiano? Hermanos, se ejerce en el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Donde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, la gloria. ¿Y dónde se manifiesta Él? La gloria de Cristo. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios? Aquí. Aquí, hermanos. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, la gloria. Él se comprometió. Él hizo una promesa y Él la cumple. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hermano joven, y los demás hermanos, todos nosotros, esto es algo muy importante. La gloria de Dios se ha prometido en cada reunión de la iglesia local. Y nosotros debemos reconocer la presencia del Señor en este lugar. Jóvenes y los que no son tan jóvenes. Los hermanos que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, los ancianos. Nosotros debemos ejercer este servicio sacerdotal aquí, en la iglesia local. No hay otro lugar. Aquí está la gloria de Dios. Y si aquí está la gloria de Dios, nosotros la confesamos. Nuestras hermanas se cubren, guardan silencio, los hermanos se descubren, los hermanos sirven con sus dones. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está el templo del Señor. Y es aquí donde nosotros debemos estar. Y es aquí donde deben estar los creyentes en las reuniones de la iglesia local. ¿Y quiénes tienen que darle el ejemplo a los jóvenes? Los ancianos. Los ancianos deben estar en las reuniones. Deben procurar estar en las reuniones. Yo sé que hay problemas de trabajo. Yo sé que hay problemas familiares. Muchas veces el creyente no puede asistir a las reuniones porque hay un problema en el trabajo, una falla, y tiene que quedarse. Pero en lo que es su culto, su servicio normal, debe estar en las reuniones de la iglesia local. ¿Por qué? Porque allí está la gloria del Señor y porque allí el creyente va a oficiar, va a ocuparse en su profesión de sacerdote, un sacerdocio que el Señor le asignó. Así que debemos estar. ¿Y cuál es el propósito del sacerdocio cristiano? Bueno, en los pasajes que hemos leído están. Yo solamente los voy mencionando porque allí el reloj va avanzando. Va avanzando.
y yo sé que hay algunos que ya tienen un poco de apetito. Así que, ¿cuál es el propósito del sacerdocio cristiano? Bueno, en primer lugar, hermanos, tener comunión con Dios. No hay lugar más beneficioso para tener comunión con Dios que en las reuniones de la iglesia local. Y en todas las reuniones de la iglesia local. No hay reunión más importante. A veces los ancianos de la iglesia hemos cometido el error de calificar o darle grado a las reuniones de la iglesia local. Son todas importantes. No hay ninguna más importante que otra. ¿Cómo que no, me dice el joven? Yo he aprendido que la más importante es la reunión de adoración. ¿Y cuál es la reunión de adoración? Bueno, pues la cena del Señor. No. La cena del Señor es la cena del Señor. Reuniones de adoración pueden ser todas. Así que debemos estar, hermanos, en todas las reuniones de la iglesia local. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios. Para servirle haciendo sacrificios y ofrendas espirituales, para beneficiar al pueblo de Dios y para poner en ejercicio los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo debe ser este servicio sacerdotal? Pongan atención, hermanos jóvenes, y nosotros los que no somos muy jóvenes. Este servicio sacerdotal, en primer lugar, debe ser en la iglesia local, no en la casa, no en un lugar de entretención, no con la familia, no. El templo del Señor, que es edificado con piedras vivas, es la iglesia. Y vamos a hablar de la iglesia local. Así que debemos valorarla, apreciarla, porque allí está la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo debe ser este servicio sacerdotal? En primer lugar, lo más básico, debe ser presencial, visible. Y para ser presencial y visible, debemos asistir. Debemos estar en las reuniones. ¿Y qué significa presencial o visible? Bueno, en primer lugar, que el joven y nosotros seamos visibles. Es decir, que no nos coloquemos el traje del hombre invisible. ¿Y cuál es el traje del hombre invisible? El traje del hombre invisible o del creyente que no es presencial es aquel que se sienta en un lugar donde no pueda ser visto. En segundo lugar, ingresa a las reuniones de la iglesia y nos dice, heme aquí, Señor, ¿cómo está, hermano? Nos saluda. Se sienta, no canta, no lee, no ora, no se despide y será hasta la próxima reunión. ¿No es cierto que esto ocurre? Hermano joven, salude. Como dijo nuestro hermano Juan, entrénese en su casa para saludar. Sonría. Practique la sonrisa. A lo mejor algunos no son muy buenos para sonreír, pero sonría. Practique cómo va a saludar al hermano, cómo va a entrar a la reunión. Porque usted va al lugar donde está la gloria del Señor. Salude a los hermanos, salude a las hermanas ancianas, salude, ellos necesitan su saludo. Lleve su Biblia, ábrala, léala, cante los himnos. Y en las reuniones de oración participe de ellas. Eso significa ser presencial, visible en las reuniones de la iglesia local. Debe ser disciplinado. Es decir, no dar lugar al desorden. Debe ser moderado, decente, eficaz. Es decir, sus frutos, que se vean sus frutos. Como dijo nuestro hermano en las reuniones de la iglesia local, hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Así que participe de ello, del aseo, ordenar las bancas, todo lo que tiene que ver con las actividades propias
de la iglesia local. Sea santo y piadoso, es decir, sin malicia, y perseverante, persistente. La iglesia primitiva exhortó a los creyentes a la perseverancia y nosotros debemos ser perseverantes. ¿En qué? Hechos 2:42. En las reuniones de ministerio, la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la cena del Señor, en la comunión unos con otros, todas estas reuniones y en las oraciones. Como dijo nuestro hermano, donde menos asiste es a la reunión de oración y es la más importante. Si dijera por ser importante en el sentido en que mueve, energiza a la iglesia, la reunión de oración. Bueno, si ustedes quieren, vayan a la reunión de la predicación del Evangelio. ¿Se imagina que yo dijera eso? ¿Por qué? Porque la reunión del Evangelio van pura ancianita. 10 o 12. ¿A qué voy a ir? Hermanos, si hay una reunión donde se debe ejercer el deber sacerdotal, es en la reunión de la predicación del Evangelio, porque somos un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es en la predicación del Evangelio donde nosotros debemos estar. Así que, hermano joven, si tú no estás asistiendo porque tienes que preparar una prueba, un examen, o tienes que prepararte para ir a trabajar en el día de mañana, hazlo más temprano o hazlo más tarde. Pero debes asistir a la reunión de la predicación del Evangelio. Yo he sabido de asambleas donde se ha suspendido la reunión de la predicación del Evangelio, tristemente suspendida porque no asisten inconversos. ¿Y quién nos dijo, hermanos, que la predicación del Evangelio es solo para los inconversos? ¿Es que acaso el apóstol Pablo no se sintió deudor de los creyentes en Roma por el Evangelio? ¿Por anunciarles el Evangelio? ¿A quiénes? A los hermanos. Los hermanos debemos estar ávidos de oír la historia de nuestro Señor Jesucristo y sus virtudes. Así que tienes que asistir a la reunión de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Es tu deber si eres creyente, tu responsabilidad. Ahora, si tú te comprometes, mejor. Como se comprometió nuestro hermano en la predicación en Lota. Yo me recuerdo en Lota, no está aquí Luchito Mendoza, no anda. Mi buen hermano Luchito Mendoza. Llevamos 2 años en la asamblea. Y un día, por esas razones, que se juntan todos los hoyos del queso y ocurre lo que no debe ocurrir, no había quien predicara. No había. Yo venía de la universidad, así que estaba sin corbata. Pero Luchito Mendoza, como vivía al lado del local, él sí estaba con corbata. Así que, ¿qué vamos a hacer, Luchito? No sé, me dijo él. Mira, hagamos una cosa. Conversamos con un hermano que no predicaba, pero cantaba muy bien. Mira, tú vas a pedir los himnos. Pídete 1, 2, 3, 4. Ya, me dijo él. Y yo voy a ir a buscar al hermano tanto que vive cerquita del local que predica para que venga a predicar. Ahora, si me va mal, yo predico. Yo voy a predicar, no te preocupes. Así que así lo hicimos. Luchito pidiendo los himnos y el hermano respaldándolo detrás. Y las hermanas cantando. Y yo golpeando la puerta de una casa. ¿Está el hermano tanto? No, sabe que está durmiendo porque tiene que ir a trabajar a las 9. Un horario raro que implantaron en ese tiempo en la ENACAR. ¿Sabe? Le dije, no hay quien predique en el local. Así que dígale, por favor, que se levante y vaya a predicar. Imagínense, la hermana se me pudo haber pegado, ¿cierto? Y me fui a la reunión con la esperanza de que el hermano iba a llegar. Íbamos en el 4.º himno.
La reunión era a las 7 en Lota el día viernes, ¿cierto? ¿Cierto, Lucio, el viernes? El ministerio. Y no llegaba el hermano. Y de repente llega. Qué alivio más grande. Y él predicó. Y de ahí aprendí que uno tiene que estar siempre preparado. Y uno debe persistir en estas cosas. Bueno, vamos a terminar. ¿Cuál es la atmósfera del servicio sacerdotal? Es decir, ¿cuál debe ser la actitud del creyente en su servicio sacerdotal o en las reuniones de la iglesia? Primero, considerado. Es decir, tomar en cuenta al resto de los hermanos, no hacer discriminaciones ni diferencias entre los más ricos, los más pobres, como dice Santiago, entre los que son encallados y los que somos feos. No tiene que haber diferencia. Los que se visten mejor, los que no se visten mejor, no. Consideración en el servicio sacerdotal. Respetuosos, no atrevidos, no burlistos. Respetar las canas. Yo no tengo muchas, pero las que tengo, yo sé por qué las tengo. Y las canas hay que respetarlas. No hay que elevarle la voz a los hermanos ancianos. No hay que usar esta palabra tan de moda. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y cómo allá lo hacen? Hay que respetar. ¿Qué más? No ser ocasión de tropiezo. Ser pacificadores. ¿Por qué? Porque en el lugar donde nosotros nos congregamos está la presencia del Señor. Hermanos, nosotros muchas veces olvidamos esto. Aquí está la presencia del Señor. Y no hay lugar para enojos. No hay lugar para gritos. No hay lugar para peleas. No debe haber lugar para estos. Que los hermanos se enojen, se griten, peleen, se ofendan en medio de una reunión de la iglesia local. Eso no debe ser. Y el hermano joven nunca debe aprender eso. Y si lo ha visto de nosotros, no lo imite nunca. Porque eso es grave. Porque se está haciendo en un lugar donde está la gloria de Dios. No debe ser así. Además, debemos ser prudentes y pacificadores. Especialmente nuestros hijos. Los hijos de los hermanos que llevan años en la asamblea y que están en la comunión de una iglesia. Debemos ser pacificadores. Voy a leer un texto. ¿Por qué digo esto? En Hechos. En el capítulo 15. Si hay algo que ha hecho daño en la iglesia local, a tal extremo que la iglesia se ha dividido, a tal extremo que los ancianos de la iglesia pelean, se apartan, dejan de tener comunión, se dividen, es por causa de los jóvenes, especialmente si son familiares. Es decir, hay una falsa lealtad familiar y no asume uno la principal lealtad al Señor y a su presencia en medio del pueblo de Dios. Bueno, en el versículo 36, ¿qué es lo que dice? 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Imagínense. Pablo y Bernabé, cuántos años trabajando juntos, habían hecho viajes ya, y de pronto tienen un tremendo desacuerdo. Y esta palabra es una palabra fuerte. Hubo molestia entre los dos. ¿Y cuál fue la piedra de tropiezo? Marcos. Sí, Marcos se restauró. Tenemos el Evangelio según Marcos.
Pablo y Bernabé se reconciliaron. Pero hermanos, a veces los jóvenes, especialmente nuestros hijos, y nuestro apego hacia ellos y la lealtad, que no nos toquen el cachorro, ¿cierto? Nosotros lo defendemos con dientes y uñas. Y pobre de aquel que lo acuse o lo trate mal. ¿Y qué es lo que pasa? Produce un mal inmenso en la iglesia. Joven hermano, joven varón o señorita, no seas tú, especialmente si tus padres son creyentes, objeto de una división en la iglesia local. Debe ser humilde, debe ser manso, es decir, controlar tu sabiduría o tus ímpetus o lo que tú quieras. Debe ser así. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo de Dios, allí está la gloria de Dios. Voy a terminar con esto. ¿Qué pasa si los creyentes no cumplen sus deberes sacerdotales? No cumplen sus responsabilidades. No hay en ellos mucho menos compromiso, porque si no hay cumplimiento del deber y responsabilidades, no va a haber nunca un compromiso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que tú estarás siendo acusado de un terrible pecado. ¿Sí? El que tú no asistas a las reuniones de la iglesia local por comodidad, por flojera, por desgano, por afanes, por lo que sea, pudiendo estar, hermano joven y los que no somos tan jóvenes, somos acusados por la palabra de Dios del terrible pecado del que fueron acusados los sacerdotes también en el Antiguo Testamento y que es un pecado olvidado, el pecado de la prevaricación. Prevaricadores, dijo el profeta Isaías. ¿A quiénes? A los que no cumplían sus deberes, a los que hicieron un abandono de sus responsabilidades. La prevaricación es el notable, visible abandono de los deberes por comodidad, por beneficio propio, por la entretención, por lo que sea. Pero hay un notable abandono de los deberes. Y si nosotros, hermanos, no cumplimos nuestros deberes y responsabilidades en las reuniones de la iglesia local, y lo más terrible, no asistimos a las reuniones de la iglesia local porque no queremos hacerlo, porque ahí hablan los puros hermanos, dicen las hermanas, y nosotros no tenemos ninguna oportunidad de hacerlo, así que yo no voy, solamente voy a ir a las reuniones donde yo pueda oír. No, hermanos, la gloria de Dios está allí en la reunión de la iglesia local, y si nosotros no asistimos, vamos a ser acusados por el Señor, ahora y en el día del tribunal de Cristo, de un notable abandono de deberes. ¿Le gustaría a usted, hermano joven que está trabajando, que un día lo llamara a su jefe y le dijera, ven para acá, Baudilio? ¿Sabes? Tengo que decirte que vas a tener que irte. ¿Por qué? Por un notable abandono de tus deberes. Y nosotros lo entenderíamos, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa, hermanos jóvenes, de nuestro notable abandono de deberes? ¿Por qué mejor no comprometernos con el Señor? Hágalo. Hágalo porque será para el beneficio de la iglesia. Gracias. Parece que están todos enojados conmigo.